Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, ya las cosas, como se dicen, están organizadas para el nuevo periodo político. La presidenta Fujimori asumió el poder, las cámaras han elegido a las mesas directivas, el gabinete de Luis Galarreta ha juramentado, y bueno, las cosas están claras, incluso hay especulaciones sobre el futuro de las relaciones entre el oficialismo y la oposición, pero en este canal, antes de las elecciones, nosotros hemos venido sosteniendo la tesis de la urgencia de que nuestras Fuerzas Armadas consoliden todos sus proyectos de modernización en las tres armas. Y la razón es muy simple. El Perú está en una encrucijada geopolítica mundial y está ante la posibilidad de desarrollar su economía como nunca antes había sucedido en la historia, y la experiencia internacional, la realidad política de los países y del mundo, nos señalan que no puede haber desarrollo sin defensa nacional. Si hay un desequilibrio extremo entre el desarrollo de un país y su defensa nacional, si un país produce riqueza y prosperidad y no desarrolla su defensa nacional, está invitando a que le arrebaten esa riqueza, está generando conflictos. En realidad, un país que adopte esa actitud está generando un conflicto artificial. Bueno, por ese motivo, el día de hoy hemos convocado al general de la FAP, César Torres Vega. Él es ex viceministro de las políticas para la defensa del Ministerio de Defensa, del sector defensa. Él es un ingeniero electrónico con amplia investigación sobre la electrónica de la defensa, sobre las tecnologías de la defensa, y ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, general. Gracias por el diálogo. Víctor, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, general. General, ya, digamos, podemos tener una idea clara del nuevo gobierno y de las cámaras. ¿Cuál es su opinión? Así, a grosso modo, como se dice, como un brochazo. Sí, de la entrevista anterior que conversamos, para empezar, pues hay muchísima expectativa de los peruanos para empezar un nuevo ciclo de gestión gubernamental. Y hablábamos de que esto es como irse a un campeonato mundial, ¿no? Para irse a un campeonato mundial hay que ir con el mejor equipo, si uno quiere ser campeón. Y lo que queremos es que el Perú se desarrolle y esté posicionado globalmente. Y para eso se necesita un equipo muy fuerte. Entonces, digo esto porque me ha llamado poderosamente la atención que de los 19 ministros, 6, y lo dice la prensa, es mediático, son buenos profesionales, pero no tienen las competencias en las áreas correspondientes. Porque la política que debe ejercer el ministro en el sector no solamente queda como política, eso se tiene que operacionalizar en gestión en el sector. Y en la gestión tenemos recursos humanos, tenemos recursos financieras, pero lo sustancial, entender cómo funciona la política, ¿no? Y siempre, como decía Aristóteles, el fin supremo de la política es el bien común. Y el bien común tiene un indicador que es la felicidad. Hay ranking sobre eso y no nos va tan bien a nosotros como Perú, ¿no? Eso está en internet. Pero cuando usted habla de estos ministros, ¿a quién se refiere en concreto? ¿Está hablando del sector defensa? No es el sector defensa. Yo tengo 40 años estudiando todo lo que es la defensa y es un tema complicado, complejo. ¿Usted cree que el actual ministro, el señor Belaúnde Llosa, digamos que no parecía pintado, como se dice en el argot político, para el cargo? No venía como para... A ver, tengo entendido, me lo conozco, es una buena persona, puede ser un buen profesional, pero no tiene las competencias para entender el sector defensa, que es un sector muy complicado. Y de hecho, cuando estuve con el ministro Astudillo, nos tomó 8 meses hacer el diagnóstico del sector. Y el sector defensa necesita no una adaptación, como decía anteriormente, no una modernización, sino
una transformación. Porque si no, estamos con las herramientas de gestión del siglo XIX y con tecnologías del siglo XX cuando estamos en el siglo XXI, cuando ya estamos en el dominio del ciberespacio, la inteligencia artificial. Entonces las Fuerzas Armadas tienen que estar con todas estas tecnologías disruptivas. Hay que hacer una disrupción muy grande en el sector defensa. Y eso al señor Belaúnde le va a tomar pues por lo menos un año de aprendizaje. Y esto es, ¿no? Y digamos, usted diría que durante ese año hay que hacer tantas cosas, por ejemplo, la compra de los F-16 tiene que ser consolidada en estos meses por el gobierno que Keiko Fujimori. Por ejemplo, ¿qué falta en la se hizo el primer desembolso, pero ¿qué falta más? La concertación del segundo, ¿no? Del segundo, porque ya los 1.500, eso está firme, por los 12 aviones, como explicábamos anteriormente, la logística y todo eso, pero para lo que es los 12, otro para completar los 24, falta que está en el Ministerio de Economía. Entonces hay que sustentar al nuevo Congreso para que se agilice, porque es un tema vital para el Perú, ¿no? Cosa que él, espero que se rectifique. Pero él creo que sostuvo que era innecesario. Que la compra de los F-16. Sí, eso creo que fue una declaración no acertada, no oportuna, que al menos en el sector de defensa causó mucho malestar, ¿no? Entonces, espero que se rectifique. O sea, él necesita ir al Congreso. Es posible que lo citen en el Congreso, ¿no? Porque esto del... Ya, para el segundo desembolso, que los 12 siguientes, ¿se necesita una autorización del Congreso o depende solo de la partida que otorga el MEC? Necesita solo la concertación del Ministerio de Economía. Porque eso ya con la ley y todo. O sea, porque se autorizó 3.500 millones. Así es. Entonces no se puede retroceder. Y hay que seguir con el cronograma porque tenemos un compromiso con Estados Unidos. Y Estados Unidos, pues, es muy serio en el cumplimiento de esos compromisos, ¿no? Entonces, yo no estoy calificando de mala persona, pero sí... Quizás la manera de... Él debería salir e informar el cronograma y todos estos hechos con absoluta claridad para precisamente enfrentar cualquier crítica o cuestionamiento a su designación, porque efectivamente no causó una sorpresa en extremo, ¿no? Su designación, sobre todo después de la posición que él había mantenido con respecto a la modernización. Ahora, con esto yo no quiero decir que solamente los militares estén ahí, no. Puede haber civiles como militares, pero con una condición, que tengan las competencias. Ahora, déjeme preguntarle algo más. Está el segundo desembolso, pero ¿qué otras políticas de Estado tiene que desarrollar el Estado, valga la redundancia, para que los 24 F-16 creo que empiezan a llegar desde el 2029? Sí, en 2030, 31 debemos tener toda la flota. Toda la flota, ¿no? Toda la flota. Pero digamos, estamos 2026, ya estamos entrando al 2027. Hay que preparar a los pilotos, porque es un proceso. ¿Qué políticas de Estado se necesita para que el tema de los F-16 se consolide y sea una realidad? Como política de Estado, nosotros dijimos que la adquisición de los F-16 solo como sistema de armas individuales no es una gran solución. Necesita el acompañamiento de un AWACS. Esto es un AWACS, pero no uno, mínimo 2 o 3, para que puedan trabajar en red, en colaboración, porque se llama un modo colaborativo, ¿no? Son estos radares. Los radares terrestres, ¿no? Faltan los radares terrestres, falta el AWACS, los tanqueros de recarga de combustible. Todo eso hace que el F-16 se convierta en un instrumento importante para generar la disuasión que tanto pretendemos, ¿no? Entonces, eso tiene que estar bien claro como política de Estado. Eso va por el lado de la defensa, pero también por aeropuertos, los 4 aeropuertos que tienen que estar en excelentes condiciones, toda la infraestructura física, tecnológica. Pero vamos por el lado de desarrollo, porque de defensa tienen mucho para dar por el desarrollo. El CIBAN-CIPAN,
Se sacó ya la ley declarando el interés nacional, pero no se ha hecho casi nada. Han nombrado un comité, no sé, pero el Cibán pues, tiene que estar dentro de esa política de Estado de la defensa, ¿no? Porque es un sistema, tú que yo te he convencido, que va en sintonía con lo que exige el siglo XXI, que es la convergencia. No podemos trabajar en silos. Cada ministerio tiene su data center, su propio sistema, su propio TICs. Ya no va. Ahora estamos viendo a data center. Acá en el Perú se necesita de repente uno para defensa, todo lo que es seguridad nacional, ¿no es cierto? Redundante, y otro para lo que es gestiones administrativas y punto. Pero no podemos estar dilapidando el dinero con cosas así aisladas. No, llegó el mundo de la convergencia. Este celular es ¿cómo se llama? El gran ejemplo de la convergencia. Acá tenemos todo, ¿no? Claro, digamos, si no hay una adecuación rápida del titular del sector con digamos, con la línea de carrera del sector defensa en estos temas, estas decisiones podrían devorarse y afectarse. Eso es lo que nos está diciendo tremendamente. Tenemos que... Pero y lo mismo deben estar pensando en el ejército y en la marina. Totalmente de acuerdo. Porque ambas armas están embarcadas en un proceso de modernización. Por supuesto. Necesitamos llegar a una convergencia de las fuerzas, ¿no? No que la fuerza ya va en esta dirección, la marina en esto, el ejército en esto, ¿no? Tiene que haber una convergencia en el comando conjunto. Se necesita una modernización, una actualización del marco legal, ¿no? Y ponerle en sintonía con lo que demanda el siglo XXI sobre la soberanía digital en el ciberespacio, sobre la soberanía del espacio ulterior, que hoy en día son ecosistemas. Solamente el Starlink tiene más de 5.000, 6.000 satélites en el espacio. Entonces, nosotros tenemos uno, que es el Perusat de imagen. Es un satélite de fotografías. Es un satélite. Ni siquiera es de comunicación. Y mire cuánto en los 3 primeros años se recuperó la inversión. Y ha producido un ahorro de casi de $700 millones. Está hablando del satélite de fotografía. De imágenes. Ahora con un satélite de comunicaciones. Tiene que haber una política de Estado. Y un satélite de comunicaciones para llevar internet a los 20.000 centros poblados, pero por supuesto, que no van a tener internet en las próximas décadas por el tema geográfico, por el tema de la geografía. Claro. Yo he recorrido las fronteras y la seguridad de las fronteras se necesita. El combate a la minería ilegal tiene que ser pues con herramientas como los drones estratégicos de gran autonomía, de vigilancia constante, ¿no? Porque un día se afecta este lado, el efecto globo empieza a producir. Y es lamentable, digamos, el Perú hoy está en una encrucijada geopolítica, ¿no? Hemos visto todos los problemas que ha desatado el puerto de Chancay, todas las tensiones. Por otro lado, el Perú está embarcado en una alianza geopolítica y de seguridad con los Estados Unidos. Y uno necesita, el vicealmirante Calixto Gianpietri lo llamaba geoestrategia, es decir, el sector defensa alineado con su comando conjunto y sus fuerzas armadas, con la Cancillería, y sobre esas dos columnas, la presidenta pivoteando esa política de Estado, ¿no? Entonces, como que algo no hace sintonía con esta situación que está usted describiendo, ¿no? Sí. En la gestión del ministro Astudillo, en el que fui viceministro, nosotros tuvimos mucho acercamiento con relaciones exteriores, porque es el primer cerco en casos de conflictos. Son los primeros que tienen que atenuar esto. Entonces, Cancillería y Defensa es la misma moneda, las dos caras de la misma moneda. Entonces ahí falta un acercamiento, ¿no? Por eso es importante que el que va a liderar el sector conozca estos temas, que son temas complejos, que necesitan experiencia, conocimiento, porque como entiendes, Víctor, hoy en día
todo lo que se produce es disruptivo. Tú te levantas el día de mañana y ya estás con novedades nuevas en tecnología. Entonces, los conflictos hoy día con esto del uso de los drones cambiaron todas las doctrinas, cambiaron las estrategias de guerra. Y en Perú tiene cierto nivel de desarrollo en tecnología de drones. Pero hay que potenciarlo, pues, ¿no? El sector defensa se tiene que abrir al sector privado. Ese es el otro tema, ¿no? El sector defensa es un sector permanente de innovación, de nuevas tecnologías. Pero el Internet vino del inicio de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no tener una política de Estado permanente, como que produce una desazón. Sí, a mí me desmoraliza que no tengamos una política muy clara en lo que es investigación y desarrollo, ¿no? Ese acercamiento entre las capacidades de la industria privada con las capacidades militares, las universidades donde está la fuente de la investigación y un Estado promotor, no lo hay. Por eso que no va a avanzar, ¿no? Hoy en día, Víctor, tú recuerdas, tú eres una persona que estudias bastante, que decía Raimondi, ¿no? Que otros dicen que no lo es, que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Pero eso ya no es así. Hoy día los commodities no son riqueza, ¿no? Yo veo hoy el Perú es un país muy rico. No, es que los recursos naturales por sí solos no producen. Está supuesto. Es el Estado de Derecho, las políticas, Así es. las instituciones. Entonces yo siempre les digo, la riqueza está en la tecnología que produce los intangibles. Uber, ¿cuál es el activo de Uber? Una plataforma digital. Airbnb no tiene ningún hotel en sus inventarios, pero tiene una plataforma digital. Y miren la cantidad de dinero que dan, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho por tecnología? En las universidades tenemos genios en creación de software. Parece que no hemos entendido cómo viene el mecanismo del ciberespacio. Hoy en día lo más valorado en el ciberespacio son los científicos orientados al software, porque el software es el motor. India se dedicó mucho a la creación de software, uno de los pioneros, ¿no? Acá en Perú hay mucha gente, pero no tiene pues el apoyo del gobierno, no hay una dirección. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención cuando dicen, no, lo hemos puesto por política. Yo creo que no tenemos claro el concepto de política, ¿no? Como yo te decía, Aristóteles decía, el fin supremo de la política es el bien común. Y eso se mide con un ranking que hoy día sea que es la felicidad. Pero el bien común es una abstracción. Se llega a través de dos brazos, ¿no? Integradores. Uno que es el bienestar general, buenos hospitales, buena educación. Y por otro lado tenemos la seguridad nacional. Si no hay un país con seguridad, nadie viene a invertir, pues. De acuerdo. Y tenemos dos mecanismos, el bienestar con el desarrollo del país, el desarrollo nacional. Y la seguridad militar con la defensa nacional. Esos son los dos brazos integradores que fortalecen a lo que es la política. Entonces la política yo lo tomo como un faro, ¿sí? Y esto me lo hace entender porque tú eres un hombre muy letrado. Es un faro que ilumina, ¿no es cierto? Y da el derrotero, el rumbo, donde debe seguir el sector. Y sobre ese derrotero se proyectan objetivos. Y esos objetivos se alcanzan con estrategias, que son recursos, ¿cierto? Pero si yo dentro de mi concepto voy a poner a alguien diciendo que es político, que es mediático, no estamos haciendo político. Es como poner a un capitán en el barco que no sepa de navegación. ¿Qué derrotero va a tomar? No, los técnicos dicen sí. El cocinero en el barco hace su labor, el maquinista hace su labor, el de seguridad hace su labor, pero quien dirige es el capitán. De acuerdo. ¿No es cierto? Es igual en el sector. Es el ministro que tiene que decir, señores, este es el norte y vamos allí. Y para esto necesito estos son mis objetivos, esta es la estrategia, pero no la hay. De acuerdo, general. Ojalá pues que en la nueva administración
en el gabinete de Luis Galarreta se consideren todos estos temas que se está proponiendo, sí. ¿no? A mí me llamó la atención porque la señora, yo estaba entusiasmado, porque la señora decía, vamos a poner los mejores técnicos. ¡Wow! Entonces creo, pues, Pero, a ver, en cada sector, mira, y si le damos el beneficio de la duda al nuevo ministro, imagínese usted que tenga la capacidad de convocar a los mejores técnicos, escuchar y dejarse asesorar. A veces, pero no son los técnicos que dan el derrotero, ¿no? Por eso que se llama liderazgo. ¿No es cierto? dándole otra vez el beneficio de la duda, Ojalá, sería un milagro, ¿no? ¿no? Podría ser que él recoja el consejo y la asesoría y organice una política. Ojalá sea así. Ojalá sea ¿no? así. Si no, bueno, aquí estamos para conversar, evaluar, criticar, Sí, ojalá. ¿no? Porque a mí me preocupa no solo defensa, también está, por decir en educación, pues quién puede dudar del doctor Chan, ¿no? Es un educador, rector, que se conoce la educación, ¿no? Claro. Pero en salud, Bueno, por ahí escuchaba, es logística. No, señores, no solamente es logística, ¿no? No, hay mucho que hacer. de acuerdo. Sí. Bueno, son opiniones, digamos, atendibles, pero démosle el beneficio de la duda, pues, ¿no? A veces los grandes reformadores no han sido los hombres del sector, ¿no? Ha sucedido. Pero en fin general, toda su superación, toda su Es interesante la reflexión que haces. Pero estamos hablando de líderes, pues, ¿no? Líderes referentes, ¿no? Un Gandhi, un Kennedy. ya ves. ¿No? Bueno, Por eso yo en la oportunidad te decía, lamentablemente, el Perú está en agonía de liderazgo, ¿no? Yo estoy haciendo mi tesis doctoral sobre ese tema. ese tema, ¿no? De aquí estamos muy, muy lejos, ¿no? Ojalá. Yo tomo tu palabra porque muchas veces pronosticas muy bien el futuro, ¿no? Bueno, yo le agradezco infinitamente por esta conversación. Tenemos que seguir conversando. Supuesto. Hay que seguir marcando la pauta del sector defensa. Es un tema que hay que seguir discutiendo, ¿no? Algunos creen que puede haber desarrollo sin defensa. Es una opinión. No, pero esa es una ausencia. No, ahí también aquí se me da culpa, ¿no? El sector defensa tiene ya los mecanismos. Tiene que salir a educar conjuntamente con el Ministerio de Educación. Está la ley Moyano. Hay una ley que todas las universidades, los colegios, tienen que impartir. Pero es responsabilidad de defensa que esto se cumpla, pues. De acuerdo. Y una persona que no tiene conocimiento, no tiene la educación, no va a valorar lo que es defensa, ¿no? De acuerdo, general. Bueno, le agradezco infinitamente por esta conversación. Queda pendiente. Estamos aquí para evaluar permanentemente, ¿no? Y seguiremos conversando. Lo felicito porque veo que tiene muchísimos seguidores. Gracias, general. Gracias. Eso es muy bueno por el trabajo que está haciendo. Muy agradecido. Le felicito porque hay que dar contenidos. De acuerdo. ¿Sí? Sí, los medios están un poquito bajetones porque no hay contenido, ¿no? De acuerdo. Y uno de sus programas, no es porque quiera, ¿cómo se dice? Pasar la franela, no se celebre, no, que hay que dar contenidos y muy pocos hacen eso, ¿no? Muchas gracias, general. Bueno, nos vemos en la siguiente conversación. Le agradezco mucho. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. No se olvide, suscríbase al canal, deje su comentario. Así seguimos avanzando. Muchas gracias.